Soy zurda, tuve cáncer de mama izquierdo, triple negativo, me hicieron lupectomía con ganglio centinela, quimioterapia, radioterapia. Me lo detectaron cuando estaba amamantando a mi hija de casi 2 años. Ahí, ¿cuál sería el conflicto? Gracias. Bueno, definitivamente para responder esta pregunta que me haces tenemos que ir mucho más allá, mucho más profundo que simplemente mirar qué mama está afectada o saber si sos zurda. Primero tenemos que comprender la funcionalidad de la mama, porque efectivamente es un órgano primordial que está relacionado con muchas funciones. Está con el alimentar, con el nutrir, con el proteger, el acobijar, el cuidar, el establecer el vínculo con el otro, con el hijo, con el nido, con los vínculos afectivos, representa el contacto, la conexión. Entonces podemos explorar qué estaba sucediendo alrededor de la maternidad en ese momento, ¿sí? Alrededor del cuidado, en relación a tu pareja, al nido, a los vínculos, ¿sí? Pero no podemos afirmar automáticamente que por ser zurda la mama izquierda representa a la pareja o que sea necesariamente el conflicto con él, ¿sí? Necesitamos conocer la vivencia de la persona y también tenemos que saber qué tipo de carcinoma estamos hablando, porque no es lo mismo un carcinoma intraductal que un adenocarcinoma del tipo glandular, del tipo lobulillar. Son tejidos diferentes que responden a conflictos diferentes, por lo tanto tienen características distintas. Y en tu caso, además aparece el término triple negativo que corresponde a una característica biológica específica de ese tumor. Por eso, antes de hacer una interpretación, necesitamos conocer el diagnóstico completo. Ahora bien, desde la terapia, desde este enfoque con el que trabajo, podemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué antecede a ese cáncer de mama? No solamente qué ocurrió inmediatamente antes, sino cuál es todo el trasfondo, cuál es toda la historia que hay detrás, qué estabas viviendo, qué situación estabas atravesando, qué vínculos estaban involucrados o están involucrados, qué experiencias previas tenías vos, y qué significado particularmente tenían para vos, ¿sí? Porque el acontecimiento pertenece al mundo exterior, pero la vivencia pertenece a la persona. Y acá aparece la subjetividad, ¿sí? Como cómo ese acontecimiento es percibido, interpretado y vivido por cada individuo. Y desde este lenguaje terapéutico podemos decir que el acontecimiento propiamente dicho del mundo exterior que termina golpeando tu biología, ¿sí? Que esa experiencia puede vulnerar tu biología y que ese acontecimiento puede biologizarse en un determinado órgano generando una determinada respuesta. Entonces tenemos que comprender toda esa red conflictual, ¿sí? Porque ahí coexisten diferentes situaciones, diferentes vivencias, diferentes experiencias que se articulan entre sí y dan como resultado final una respuesta. Y acá aparece una pregunta fundamental: ¿con quién articula ese programa que vos tenés? ¿Con qué persona? ¿Qué vínculo está involucrado? ¿Qué experiencias anteceden a lo que te pasó? ¿Qué situación constituye el trasfondo de lo que tenés? ¿Qué conflictos programantes pueden estar presentes en tu vida? Porque los conflictos programantes son todas aquellas situaciones, experiencias anteriores que pueden conformar determinadas formas de percibir y de responder frente a las diferentes situaciones de la vida. Entonces, una persona puede haber vivido separaciones, pérdidas, preocupaciones, situaciones de impotencia, miedos, experiencias en las que se sintió que tenía que cuidar a los otros, protegerlos, sostener a alguien. Y todas esas experiencias son las que van demarcando y pueden propiciar determinadas formas de vivir los acontecimientos posteriores a lo largo de tu vida. Por eso, si nosotros exploramos la historia de una mujer que estaba amamantando, ¿sí? Podemos preguntarnos qué estaba viviendo esa mujer en términos de maternidad, cómo estaba viviendo ese vínculo con su hija, cómo estaba relacionándose con su pareja, qué preocupaciones existían en ese momento, qué situaciones la estaban atravesando,
qué significado tenía para ella la maternidad. No para encontrar una causa mágica o para encontrar un culpable, sino para comprender la vivencia, para comprender el trasfondo, porque una misma situación no es vivida de la misma manera por todas las personas. Y acá aparece la subjetividad, ¿sí? Que hace que un mismo acontecimiento pueda adquirir significados completamente diferentes. Y por eso también tenemos que entender que no existe necesariamente una única situación conflictual apartada de las demás. O sea, como que yo encuentro un DHS y se lo encuentro, automáticamente por arte de magia me curo. No, acá coexisten diferentes programas, diferentes experiencias, diferentes situaciones que articulan entre sí y que van constituyendo y que van conformando toda la historia particular de la persona. ¿Sí? Y acá quiero hacer una aclaración muy importante. Cuando hablamos de vulnerabilidad, no significa que estamos hablando de culpa. Una persona con cáncer no tiene que pensar, me enfermé porque no resolví el conflicto o por culpa de. Definitivamente no. Y la terapia justamente consiste en encontrar, más allá de un DHS, más allá de encontrar eso, la terapia implica todo un proceso, ¿sí? Revisar la historia de la persona, reconocer conflictos programantes, observar creencias, comprender vínculos, descubrir experiencias que anteceden y articulan con aquello que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Y para eso podemos utilizar diferentes herramientas. Yo trabajo mucho con la terapia Gestalt, ¿sí? Que pone el foco en la experiencia directa, en la percepción, en la conciencia del presente, del aquí, del ahora, en aquello que la persona está experimentando acá y ahora. Trabajo con PNL porque utiliza, digamos, herramientas para explorar patrones de pensamiento, lenguajes, conductas, cómo la persona organiza y estructura todas sus experiencias de vida. Entonces podemos preguntarnos qué propicia determinadas respuestas, qué constituye ese patrón de respuesta en tu vida, qué experiencias conforman esa percepción que vos tenés, con qué vínculos articula esta situación que tenés hoy en día, qué antecede a esas vivencias. Porque cuando nosotros trabajamos terapéuticamente, no buscamos solamente un acontecimiento puntual y se acabó, sino que es toda una historia que rodea a ese conflicto. Y de este enfoque buscamos el lenguaje que la persona, tiene. El acontecimiento se termina biologizando. Y podemos hablar también de desbiologizar el acontecimiento, no como una manera de curar el cáncer, sino como un proceso para que la persona pueda comprender, pueda elaborar, pueda integrar aquello que vivió y dejar de cargar la culpa, por ejemplo. ¿Está? Entonces, hay muchas preguntas para hacernos, ¿sí? Más allá de cuál fue mi conflicto. Porque mi respuesta sería, no podemos determinar solamente porque sos zurda o porque está en la mama izquierda o porque estabas amamantando, dar una respuesta acabada. ¿Sí? Y no funciona así. Entonces lo que sí podemos hacer es explorar qué antecede al diagnóstico, cuál era el trasfondo de todo esto, qué vivencias te atravesaron, qué vínculos estaban involucrados, qué conflictos programantes existen en tu estructura mental, y cómo todas esas experiencias articulan entre sí, porque definitivamente no se trata de encontrar un único conflicto y decir, acá está la respuesta de forma aislada. Se trata de comprender una historia compleja en la que diferentes experiencias coexisten y se articulan y propician determinadas formas de vivir la realidad que te toca vivir y constituyen la subjetividad de esa persona. Y ahí justamente comienza el verdadero proceso terapéutico, no buscando una explicación mágica o buscando un DHS y lo encuentro y ya está. No funciona así, sino que hay que comprender qué estabas viviendo y quién antecedía a ese momento y qué necesitas hoy todavía elaborar, integrar, transformar en tu